¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Chat Político. Hoy, aquí en el 30 de la TDA, nos vamos a ocupar de hablar de la seguridad vial, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos proyectos, uno a nivel nacional, uno a nivel provincial. El primero a nivel nacional, ustedes ya saben, seguramente escucharon hablar del proyecto de alcohol cero al volante, algo que viene promoviendo el gobierno nacional a través de la Agencia de Seguridad Vial y que obviamente recibe el apoyo, pero también el rechazo de algunos sectores. De hecho, el sector vitivinícola no ve con buenos ojos esa posibilidad de un proyecto que se ha ido instalando en la sociedad argentina, pero también ya es parte de ese debate que se da a nivel legislativo en el caso del Congreso de la Nación. Y a nivel provincial vamos a hablar de este proyecto que ya avanzó, tiene media sanción del Senado y está vinculado con una modificación de la ley de tránsito a nivel provincial, que es que se puede incorporar el uso de la tecnología en dispositivos, celular, dispositivos tecnológicos, pero a través de pura y exclusivamente en manos libres. Es decir, poder tener de pronto un celular que nos ayude a llegar a una dirección, utilizarlo como GPS, por ejemplo, pero utilizarlo con manos libres, no tener que manipularlo de manera manual, porque eso significaría sí o sí la aplicación de una multa. Es importante tener en cuenta que esto ya está avanzando, que se entiende que puede llegar a seguir con éxito, pero que en estos casos lo que uno entiende es, a partir de si se aprueba, una necesidad de mayor educación para que entendamos de cuál debería ser el uso de ese dispositivo tecnológico en el auto, en el vehículo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está prohibidísimo usar celular para mandar un mensajito, estar hablando mientras manejamos, y la gente lo hace igual, ¿no? Con todo el peligro que esto significa. Bueno, vamos a hablar con Carlos Stratfager, que es especialista en seguridad vial, sobre lo que está sucediendo en la Argentina y un poco sobre el tema del alcohol cero, los accidentes de tránsito, y en el caso de Pedro Serra, que es legislador de la provincia de Mendoza, vamos a hablar de su proyecto. Lo vamos a hacer aquí en Chat Político porque los números siguen indicando, y ahí nos metemos en el tema de accidentes de tránsito y víctimas por accidentes de tránsito, en números realmente alarmantes. No dejan de ser muchas las víctimas fatales, pero también la gente que supera el accidente, pero que queda con algún tipo de discapacidad y tiene unas consecuencias que en definitiva le afectan la vida a partir de ese propio accidente. Bueno, vamos a hablar de eso porque hay cifras y las vamos a repasar ahora con ustedes ahí del otro lado. Por ejemplo, el último dato que hay es del primer cuatrimestre de este año, del 2022, e indica que murieron 1.339 personas en siniestros viales en ese primer cuatrimestre, ¿sí? Hablamos de enero a abril, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que 4 de cada 10 fueron motociclistas, además lo dice el informe, en su mayoría el 75% hombres y menores de 35 años. Ese es otro dato alarmante, porque la mayor causa de muerte en la Argentina, en el caso de los jóvenes, es por accidentes viales, ¿sí? Y no deja de ser un tema en el cual debemos prestar atención. Para que ustedes lo entiendan, las víctimas fatales de siniestros viales del primer cuatrimestre del año representan un 25% menos que en la prepandemia, según el informe que fue difundido por la Agencia de Seguridad Vial, que precisó que en promedio hubo 11 víctimas diarias por debajo de los valores históricos, que son 15 por día. Pero cuando hay uno, ya nos tiene que preocupar, para que entendamos que nos debemos educar. Y siempre tenemos que hacer la comparación con lo que sucede en otras partes del mundo, y sí, en otras partes del mundo han bajado los niveles y tiene que ver con mayores controles, mejores controles y por supuesto con una mejor educación vial. Desde la escuela, desde el nivel educativo, ya sea en primaria, secundaria o incluso en nivel universitario, mejor formación y por supuesto desde la educación que nosotros impartimos en nuestro hogar. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en un ratito nada más, después de la pausa, aquí en Chat Político, en el programa de este día miércoles. Quédense ahí, estamos en las redes, en Twitter, en Facebook y también en Instagram, y estamos en YouTube, en nuestro canal, también en streaming www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos.
Bueno, aquí estamos. Dijimos que íbamos a hablar de seguridad vial y de también, se viene un proyecto, de eso también vamos a estar hablando, lo decíamos en el comienzo, que seguramente algunos tendrán detractores y no tanto. Vamos a hablar ahora con Carlos Stratfager. Carlos, ¿nos escucha? Te escucho, pero en cuanto aceleras, pierdo porque hay mucho eco. Bueno, vamos a ver si nos podemos mejorar la comunicación. La idea de convocarlo a usted, Carlos, era poder hablar desde su óptica, porque como es miembro de la Cátedra Abierta de Seguridad Vial y además especialista en transporte, queríamos hablar con usted, que es el entendido en este tema, y de pronto plantear un poco lo que está sucediendo a nivel nacional, que es una ley de alcohol cero al volante, que es lo que se viene tratando de aprobar, que tiene también sus detractores. La pregunta, Carlos, es en este caso, ¿cuál es su opinión, no? Si realmente el alcohol cero es lo ideal, hablando de una legislación a la hora de manejar. Déjame dar un pasito más atrás. A ver. La mortalidad y la discapacidad por el tránsito es una pandemia universal declarada por las Naciones Unidas en el año 2004, desde la cual se está luchando sin lograr buenos resultados. Claro. En este momento estamos transcurriendo la segunda década de la Acción Social para la Seguridad Vial 2021-2030, que dispuso la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 190 países que forman las Naciones Unidas, para legislar y actuar sobre la causa de muerte y la causa de discapacidad, que la transforma en la primera causa de muerte entre los 5 y los 40 años de edad. Es tan dramático esto que en nuestra universidad, como en todos los lugares en que asisten y participan los jóvenes, es su primera causa de muerte. Sí. Y hemos tenido la lamentable experiencia en la universidad, en la que les adelanto mi condolencia profunda, que no es la primera, hemos tenido muchas como esta. El tema del alcohol es un componente de un sistema enfermo, que es el sistema vial. Sí. Este sistema que es joven, tiene 100 años, poco más, y que nace de alguna manera con los vehículos a motor, es un sistema que va de alguna manera encerrando a la sociedad a una cultura del automotor. Y esto que tiene que ver con malos caminos, con mala capacidad de manejo, con dificultades crecientes en el manejo de las víctimas, y ha llevado a que hoy la enfermedad trauma sea la primera causa de muerte en la sociedad del mundo, sí, con 5 millones de muertes al año. Recuerden las cifras de COVID, y esta equipara esas cifras año por año de muertes. Estos 5 millones de muertes se transforman, multiplicándolas por 5 cada muerte, en 25 millones de discapacitados de distintas categorías. Por eso el alcohol es uno de los componentes, no es el único, claro, es uno de los componentes. El alcohol es una sustancia tóxica que afecta al organismo, sí, y la medición del alcohol y su cuantificación debe hacerse científicamente. Cualquier bebida alcohólica, pero en especial las destiladas, no así tanto las fermentadas, disminuyen los reflejos, alteran la percepción de la distancia, aumentan o alteran la sensibilidad a la luz y afectan el campo visual. El riesgo de sufrir un siniestro mortal es 17 veces mayor para una persona que conduce bajo los efectos del alcohol. Sí. Esta es una gran pandemia de las rutas argentinas y del mundo, pero en especial de las rutas argentinas, porque los países pobres
somos los que aportamos la mayor cantidad de muertes por habitante, la mayor cantidad de muertes por vehículo y la mayor cantidad de alcoholizados también. Carlos, ahí me quiero detener porque usted acaba de decir un dato clave y es que los países pobres son los que arrojan las cifras más altas. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué se da con mayor frecuencia el tema de los accidentes en los países pobres? No entendí la pregunta, discúlpame, no se oyó. No, que le preguntaba que por qué pasa esto en los países pobres, de los mayores números de accidentes y de muertes. La temática gira alrededor del uso incorrecto de la vía pública, no solo por el automovilista, sino primero por los más vulnerables de la vía pública, que son los peatones, los motociclistas y los ciclistas, para englobar luego a todas las otras actividades que suceden en el lugar donde pasamos casi el 60% del tiempo de nuestra vida diurna. Esto en nuestros países, los malos caminos, la pérdida de ferrocarriles, el traslado de cargas por caminos y no por vía férrea, la mala educación que se inicia desde nuestros jóvenes en la recepción del carnet de conducir. Recientemente veíamos el caso del carnet de conducir en Suecia, que cuesta alrededor del mes conseguirlo en distintos cursos, actividades, exámenes y manejando en rutas, en autopistas, etcétera, y que cuesta además en euros cerca de los 1.000 euros por persona. Esto hace que muchos se desalienten y no lo tengan, pero también hace que los que llegan a tenerlo son muy responsables y son muy cuidadosos. Lo valoran, digamos. Ahora bien, vamos al tema alcohol. Sí. La Organización Mundial de la Salud ha fijado, con estudios epidemiológicos serios, que el alcohol en sangre no debe exceder 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, que es la cantidad que agrupa a casi el 60% de los países en el mundo. Luego, hay un 20% de países en el mundo que tienen alcohol desde 1 miligramo hasta 10 miligramos, sacando los 0,5, ¿no es cierto? Y quedan un grupo de 20 países, del 20% de los países del mundo, que por ser musulmanes, por ser islámicos, tienen prohibido no solo conducir, sino beber alcohol en cualquier situación o momento. Ahora bien, ¿por qué 0,5 gramos de sangre y por qué esta discusión que debiera girar sobre lo científico? ¿Por qué? Consultada el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, que dirige el ingeniero García, sobre cuánto podían medir nuestros alcoholímetros, ellos han dictaminado ante el Congreso de la Nación que la mayor aproximación de la medición de los alcoholímetros que hay en Argentina, que son pocos, es de 0,4 gramos por alcohol. Lo que hace inútil hablar de que vamos a medir 0,0 o 0,1. Esto es un tema científico, no es un tema de clamores políticos, si bien se puede trasladar para el uso incorrecto. Bien, estos alcoholímetros se descalibran con mucha facilidad y suelen dar errores en más o en menos, por lo cual la justicia no acepta la alcoholimetría aérea de la respiratoria, sino la medición de gases en sangre. Ahora, sobre este tema, debemos decir que todos tenemos factores endógenos de alcohol, como son los factores positivos de aquellos que, siendo diabéticos, que acaban de comer, que han recibido un exceso de azúcar o cualquier otra afección cetonémica, van a dar positivos.
Esto genera en los Estados Unidos, donde tienen una valoración, en Estados Unidos cada estado valora de una manera distinta, pero sí. El promedio es 0,8. Esto genera millones de juicios al año, porque por eso la policía estadounidense ha agregado la marcha con los ojos cerrados, ha agregado contar al revés desde 10 a 0, etcétera, como para hacer una medición más objetiva. Claro. Otro elemento que tiene mucho que ver, porque está creciendo lamentablemente entre nuestra juventud, es la presencia de sustancias ilegales como el cannabis, el hachís, la cocaína, el éxtasis, que dan falsos positivos o a veces falsos negativos. No sabemos tanto de estas medidas como para valorar entonces desde solo la alcoholimetría. Esta cifra nos va a llevar, por eso les digo, a una temática de litigiosidad sobre el tema de alcohol en sangre o el tema de alcohol en respiración, porque algunas mediciones son 40% más altas que las que da la medición de aire, de aire en sangre, de alcohol en sangre. ¿Qué ha pasado con algunos países, Suecia y Japón, sí, que hoy hablan de valor cero de mortalidad? No existe el cero en seguridad vial, pero ellos están alrededor de los 4 a 6 habitantes muertos por cada 100.000. Nosotros, los argentinos, estamos entre los 19 y los 20 habitantes muertos por cada 100.000. Claro. E insisto, cada muerto significan 5 discapacitados. Claro. Suecia y Japón pusieron 0,2. Pero ¿cuál es la diferencia en las cantidades? Lo mismo que en Chile. Ellos miden el alcohol en el 70% de sus conductores cada año. Es decir, no hacen algunas mediciones. Y para eso les voy a dar algunos pequeños datos. A ver. Argentina tiene 45 millones de habitantes, redondeando. Sí. España tiene 45 millones de habitantes. España, que viene de haber sido mucho más pobre que nosotros, hoy triplica nuestro Producto Bruto, duplica nuestra cantidad de vehículos. Argentina tiene alrededor de los 5 a 6.000 muertos por año. España tiene 1.000 a 1.500 muertos por año. ¿Cuál es la diferencia? La legislación es severa, es intensa. Sí. Argentina hace 300.000 alcoholimetrías al año, mientras España hace 6.136.000 alcoholimetrías por año. ¿Esto es qué significa? Que Argentina hace 7 alcoholimetrías por 1.000 habitantes, mientras España hace 132 alcoholimetrías por 1.000 habitantes. Claro. Acá el alcoholímetro cumple un efecto disuasivo importante, porque no están parados en una esquina, no están en la puerta solamente de los boliches, están en todos los lugares, en todos los horarios y en todos los momentos. Claro. Esto no es solo problema del alcoholímetro máquina, del alcoholímetro mecánico. También tenemos el problema, en el caso de nuestros países y en el caso de Argentina y también de Mendoza, en que tenemos muy buena policía vial educada, pero cuando la dirección requiere aportes en las comisarías, se lleva a estos especialistas en seguridad vial y no hay una policía de seguridad vial. Claro. Yo les dije al principio que estamos ante 5 millones de muertes por traumatismo. 1.350.000 lo son por siniestros viales, 800.000 lo son por suicidios, 600.000 son por homicidios. Es decir, cada homicidio tiene 2 o más muertes viales. Sin embargo, las muertes viales no pasan de la 4ª página de los diarios, mientras que los homicidios llenan las primeras páginas enteras.
Tal cual. No forman parte de las currículas universitarias y cuando sucede algo de esto solo buscamos a un culpable. ¿Quién tuvo la culpa? No a un sistema enfermo que aporta vidas jóvenes todos los días a la temática, a la mortalidad y a la discapacidad. Carlos. Esto, sí. Carlos, se nos acaba el tiempo, pero bueno, queríamos hablar con usted sobre este tema. Nos parece sumamente importante su aporte. Seguramente vamos a volver a tomar contacto a partir de ver si avanza o no. Universidad, sí. Por esta intención de entrevistarme. He ido muchas veces a trabajar con ustedes allí, sí. a Peñalú, pero los duelos no es lo único que se celebra cuando se producen estas muertes. Este domingo es el día de las muertes viales en el mundo. Este domingo todo el mundo va a hacer silencio en algún momento por la cantidad de muertos que tenemos. Nuestra universidad no tiene una política universitaria para, no yo solo con los estudiantes, sino para formar, para capacitar interdisciplinariamente. La Organización Mundial de la Salud pide encarecidamente que se creen cátedras. La única en Latinoamérica es la nuestra. Piden encarecidamente que se investigue. No se está investigando porque lo que hacemos los médicos a veces no lo hacen los ingenieros o a veces no lo hace la policía. La idea es integrar a todos. Y educar sobre todo. Carlos, le agradecemos muchísimo. Será hasta cualquier momento. Espero que haya andado todo bien. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Así pasaba Carlos Stratfager, que es miembro de la Cátedra Abierta en Seguridad Vial, especialista en transporte, bueno, y con quien podíamos hablar sobre este tema. Bueno, nos dejó muchos tips para tener en cuenta. La educación es fundamental, digo, ¿no? Esto de lo que decía Carlos, que es necesaria la formación. Nosotros en casa, obviamente en el ámbito educativo también, y ahí están las diferencias que tenemos con otros países, en otras partes del mundo, ¿no? Donde tal vez tenemos hasta similitudes con los números de habitantes, pero grandes diferencias y desfavorables para Argentina en cuanto a cómo nos manejamos en el tema de accidentes de tránsito y las cifras, que son mucho más elevadas las nuestras. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Bueno, seguimos hablando de tránsito, de cómo nos tenemos que manejar el volante y también dijimos que vamos a hablar de este proyecto que pertenece a un legislador provincial que lo que pretende es avanzar en un cambio en la ley de tránsito para habilitar el uso de dispositivos tecnológicos, lo vamos a decir así, porque si uno lee por ahí los medios decían el uso del celular y por ahí eso choquea un poco. Pero vamos a hablar de este tema y nos vamos a interiorizar de qué se trata este proyecto de modificación. Lo vamos a hacer directamente con quien llevó adelante la iniciativa, que es Pedro Serra, senador provincial del Frente de Todos. Pedro, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Pedro, cuéntenos un poco, porque de pronto nos encontrábamos con la novedad de esta iniciativa y frente a estos tiempos donde es real que la tecnología va avanzando constantemente e incluso los autos nuevos traen incorporada esa tecnología, también es real que al menos en esta parte del mundo los argentinos tenemos como esa mala costumbre de usar el teléfono y esa distracción a veces puede provocar accidentes. Cuéntenos un poquito de qué se trata este proyecto. Sí, coincido con cómo estás planteando el tema. En realidad es esto, digo, antes que nada lo que hay que decir que lo que queremos es que el conductor haga lo que tiene que hacer, que es manejar, prestar atención, que sigue estando prohibido el uso del teléfono de una forma de manipulación manual y continua. Esto quiere decir que lo que vemos que hace la gente todo el día, que es leer el teléfono, mandar un WhatsApp, dejar de prestar atención, sigue estando prohibido. Claro. O sea, nuestra prioridad sigue siendo eso. Pero esa es una parte del tema. Nuestra ley, que es del 2017, nuestra ley que tenemos hoy en vigencia, prohíbe hacer uso de la telefonía móvil
o análoga, por eso te digo que ha quedado viejo esto, Sí. y también prohíbe el uso de pantallas, de videos similares en el habitáculo del conductor. La pregunta es, hoy vienen instaladas en el vehículo. Nosotros, la mayoría de los vehículos, la pantalla que trae GPS, por ejemplo, o cualquier otro instrumento de geolocalización, viene en nuestro vehículo. Esto quedaría totalmente obsoleto. Somos pasibles de una falta por el uso de un instrumento que el vehículo ya trae adosado y que tampoco se puede apagar. Entonces, es una realidad. Y lo que también tenemos claro, que el uso de manos libres es un avance, ha sido un avance, y para nosotros eso no debe ser una falta, no debe ser una falta porque hoy es un instrumento. Entonces, Pedro, se entiende que debe quedar claro esa diferencia. Ahora, en caso de que esto se empiece a aplicar, también es necesario pensar en una mejor educación, porque nos cuesta, hoy por hoy que está prohibido, nos cuesta asimilar eso de que está prohibido y seguimos utilizando el celular a veces cuando vamos manejando. Que esto no sea la habilitación a tomar las cosas de la manera incorrecta. No, por supuesto que no. La educación vial debe ser de manera constante. Creo que es una falta por ahí que el gobierno está teniendo en cuanto a esto, ¿no? La educación vial tiene que ser dada, tiene que seguir siendo en las escuelas, tiene que seguir para todos los chicos desde que son chicos, para que cuando llegue la hora de conducir lo tengan incorporada. Y también tiene que ver, con una falta de control por ahí de los miembros de la policía, que también es el gobierno que la tiene que realizar, porque esto también se debe controlar. No es muy difícil ver en una esquina a la gran mayoría de las personas leyendo su teléfono. Pero esa es una parte. Ahora, también tenemos que ver cómo nos hace la vida más fácil, los adelantes tecnológicos, que en definitiva es lo que nosotros queremos, que todos estos avances tecnológicos nos hagan la vida más fácil. Hoy en día nadie ya te manda una dirección, sino que te mandan un punto de geolocalización en el teléfono, y uno lo que hace para ir a ese lugar es seguir las instrucciones que te da el teléfono. Sí. Y también ayudan, en la vida comercial. Podemos pensar en algunas plataformas de algunos vehículos, que puede ser Uber, puede ser Cabify, que lo usan de forma, todo el día, porque es su forma de trabajo. Y también ayuda a los taxistas, también ayuda a los remises. Es algo que llegó para quedarse y no debe estar prohibido. Sí, me parece que está bueno aclarar, Pedro, esto de que la utilización de los dispositivos siempre sea de manera remota, si se le quiere dar una definición, no de manera manual, porque a partir de ahí es cuando se puede llegar a producir algún tipo de distracción que puede terminar en un incidente vial. Nosotros necesitamos que el conductor tenga las dos manos en el volante y prestando atención. Pero tampoco nos parecía lógico que sea una falta pasible de una sanción económica, hablar con otra persona por teléfono, vía Bluetooth con manos libres y no con el acompañante. Hoy en día casi, ¿no es cierto?, que no hay diferencia. Si la pregunta esa me la han hecho, y la respuesta, para mí es exactamente lo mismo hablar con un acompañante hoy que con otra persona que no está en el vehículo. Pedro, ¿por qué surge este proyecto, teniendo en cuenta que, volvemos a lo mismo, en Argentina cuesta entender que el uso del celular está prohibido? Y teniendo, más allá de esa cuestión de la tecnología lo demanda, pero de pronto fue una inquietud que le trasladaron ciudadanas a usted. Bueno, la verdad que llegó un amigo, yo soy abogado de estudio jurídico, y me dice: necesito hacer un descargo. Me dice: me hicieron una multa. Digo: ¿qué pasó? Venía manejando, me dice, hablando por el teléfono, Bluetooth, dice, en una conexión inalámbrica. Me paró la policía y yo venía hablando y dije: ¿para qué me está parando la policía? Que me va a pedir algo de seguro. Y cuando se le acercó el policía, le dijo: bueno, los papeles, esto y lo otro. Y me dice: pero usted viene hablando por teléfono. Dice: sí, pero no tengo el teléfono. Y dice: ¿cómo no? No, estoy hablando por manos libres. Claro. Sí, pero eso es una falta.
le hicieron una multa. Y cuando llegó a hacer el descargo, le dije, mirá, obviamente en la ley no está contemplado y lo que estás haciendo hoy, digo, es pasible de una sanción y de una falta. Claro. Y bueno, así empezó. Claro, pero igual ahí, planteando la situación así tal cual lo relata Pedro, uno puede pensar, bueno, la línea es delgada, porque está bien, estaba tal vez, tenía esa distracción de estar hablando, pero si no lo estaba manipulando, también ahí es esa línea delgada la que permite de pronto plantear este proyecto, ¿no? Si se quiere leer así. Claro, por eso digo, pero nuestro articulado anterior directamente decía que estaba prohibido en los vehículos manejar haciendo uso del sistema de telefonía móvil. Ajá. Punto. Nada digo, más. Y cuando uno hace el descargo ante el juez vial, el juez vial lo que debe hacer es seguir la ley y por lo tanto corresponde la multa. Tamaño problema, digo, pensando en aquellos que trabajan a partir de las aplicaciones, que también hacía referencia a eso, Pedro. Sí, por supuesto, y no solamente esto va para los autos, para el que tiene la suerte de poder comprarse un auto nuevo, un auto que tenga este tipo de sistemas, sino lo que estamos planteando que cuando no sea así, y sea necesaria la utilización, ya sea dispositivos de geolocalización, que puede ser un GPS, o el mismo teléfono, que es el que hoy nos hace de GPS, el Google Maps le ha solucionado la vida a muchas personas, tiene que ir colocado en un dispositivo, en un soporte especial para hacerlo uso, y de esa misma forma tampoco se puede hacer uso manual, sino que tiene que hacerse uso por voz, que la verdad que hoy casi nadie tiene ya un teléfono que no sea digital y es posible realizar. Pedro, teniendo en cuenta que viene usted del sur de la provincia de San Rafael, ¿cómo es el tema de los accidentes o incidentes viales en el departamento? ¿Tiene tal vez algún dato vinculado con cifras, al menos en este último tiempo? No, la verdad que los accidentes van en aumento desde que el parque automotor se ha agrandado muchísimo, y por supuesto desde la gran proliferación de las motos de baja cilindrada. La verdad que los accidentes están todos los días por doquier, y los accidentes, hay muchísimos accidentes por gente que va manipulando el celular. Eso es un hecho. Sí. También lo que se busca es eso, ¿no? Que la gente lo que puede hacer es hablar con hermanos libres y no manipulando el celular. Hoy hay un montón de dispositivos que directamente hasta los WhatsApp te lo leen. Tal cual. Ya no hace falta ni marcar un teléfono, apretando un número, sino que directamente hoy diciendo llamar a el teléfono marca solo. Entonces, bueno, si bien seguimos haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la accidentología y con el cuidado que debemos tener, por eso también, por ejemplo, hemos prohibido el uso de auriculares. Claro. Estamos convencidos que cuando uno va con auriculares no escucha lo que tiene alrededor y manejar sin uno de los sentidos, que es la audición, es peligroso para nosotros y para los que nos rodean. Sin duda. Pedro, vamos a ir a una pausa y enseguida seguimos hablando del proyecto, porque me interesa saber algunos detalles que tienen que ver con cómo se aplicaría, porque estamos hablando por ahí de dispositivos tecnológicos que uno entiende o los relaciona directamente con los autos, pero también está el tema de las motos. Así es que le voy a pedir que se quede ahí del otro lado. Vamos a la pausa, venimos y desarrollamos por ese lado el tema. ¿Le parece? Bueno, cómo no. Bueno, hablamos con Pedro Serra, que es senador provincial del Frente de Todos, quien ha presentado este proyecto de cambios para incorporar el uso de la tecnología y que no haya sanciones. Lo decimos así para que ustedes entiendan de qué se trata esto, que es ya un avance. En el Senado ha tenido justamente la aprobación, pero enseguida vamos a seguir desarrollando el tema. Vamos al corte, ya regresamos.
Estamos aquí en Chat Político. Lo decíamos cuando comenzábamos, íbamos a meternos en este tema. El Senado aprobó una modificación en la ley de tránsito aquí en la provincia de Mendoza, por iniciativa de un legislador, por supuesto, de nuestra provincia, en relación al uso de dispositivos tecnológicos a la hora de conducir. Bueno, volvemos a hablar con Pedro Serra, que es quien llevó adelante el proyecto y a quien tenemos en comunicación del otro lado. Retomando un poco la pregunta que le hacíamos, Pedro, lo decíamos recién, uno entiende que o relaciona directamente con el tema autos, pero ¿qué pasa con las motos y el uso de la tecnología? Sí, la verdad que en las motos hoy en día se encuentra prohibido, pero las motos son por razones obvias, digo, primero porque no hay pantallas, por eso es que este artículo está destinado casi exclusivamente con los autos, pero con las motos también está, y a partir de este artículo, está prohibido manejar con auriculares, eso seguramente, sí, digo, porque y es si hay distractivo. algún tipo de comunicación, tiene que ser vía Bluetooth y sin ningún tipo de auriculares. Yo sé que por ahí hay muchas empresas que usan delivery o claro, que por usan eso lo preguntaba. sistema de mensajería por medio de motos, que están todo el día conectados por medio de auriculares, y la verdad que esto no está bien y por supuesto es peligroso. Bueno, importante la aclaración, digo, teniendo en cuenta que usted hacía referencia recién a los auriculares, que en el caso de la gente que anda en moto, que por ahí anda en bicicleta, es un elemento absolutamente distractivo y puede significar hasta peligroso. Y está bueno también tener en claro lo que sucede, al menos en este proyecto, con el tema de esos vehículos, de la moto específicamente. Bueno, repasando un poco lo que es el proyecto, ¿cómo se aplica? Digo, ¿qué camino hace ahora el proyecto? Porque tiene, por supuesto, avanzó ahí en el Senado. ¿Cómo sigue? El proyecto tiene, digo, media sanción, fue aprobado por unanimidad en el Senado. Esta semana pasa a la Cámara de Diputados para que tome estado parlamentario la semana que viene y su posterior tratamiento por la Cámara de Diputados. La verdad que no hace falta reglamentarlo porque es un artículo que queda totalmente, si es aprobado, operativo. Y también esto, digo, habla de una buena técnica legislativa de lo que hemos tratado de darle para que no haga falta su reglamentación. Bueno, es importante tenerlo presente. Bueno, ya que lo tengo acá, Pedro, lo voy a aprovechar y me voy a salir un poco específicamente de este tema, pero le voy a preguntar un poco lo que hoy es una de las preocupaciones de los mendocinos y mendocinas, y está vinculada con la RTO, teniendo en cuenta que posiblemente se esté viendo con buenos ojos, lo vamos a decir así, la posibilidad de que no sea anual para los vehículos de menos de 7 años de antigüedad. ¿Cuál es su opinión en relación a este tema y a la RTO en particular? Porque ha generado, obviamente, posiciones encontradas en el ámbito legislativo de la provincia. Creo que la RTO, digo, como idea, ha sido una buena idea. Poder controlar el estado de los vehículos, creo que habla bien de nosotros y de que nos estamos preocupando por la accidentología y por lo que pasa, porque es el buen funcionamiento de los vehículos. Creo que fue aplicada en un mal momento, creo que no era el momento oportuno. Creo que es una ley, y después su aplicación, que fue hecha a los empujones. Digo esto ¿por qué? Porque es una ley que es obligatoria, y lo que están haciendo es que nos están avisando a cada rato que van a empezar a implementarla. Sí. Creo que también es una ley que no ha convencido a nadie de esto que estamos hablando, que es de la seguridad vial. La gente lo ha visto directamente como una forma de recaudar dinero y no con lo que tiene que ver con la seguridad vial. Dejar afuera los vehículos del Estado me pareció una locura. Por ahí vemos los vehículos de la policía que se caen a pedazos y no es necesario que hagan una RTO. Yo estoy seguro que el 99% no la pasarían. No los pasarían. Y la verdad que hoy creo que en el país no es, ni en la provincia mucho menos, una prioridad. Yo lo siento así, digo, tenemos, por ejemplo, lo que se quejan la mayoría de los productores de los lugares alejados, es que no tenemos caminos para andar, que la vialidad está desguazada, que no arregla ningún camino, y nosotros les estamos exigiendo a esas mismas personas que
vayan todos los años a hacer una RTO. Claro. Entonces, bueno, yo creo que no ha sido, su implementación no ha sido feliz. Me parece bien, que alarguen los plazos. Creo que todos los años de vehículos hasta 7 años no lo veía bien. Capaz que es una forma de poder disminuir por lo menos este malestar de los mendocinos, ¿no es cierto? Tal cual. Escuchaba esta semana que en el Consejo Federal de Seguridad Vial se iba a plantear este tema. De hecho, algunas provincias estaban planteando lo mismo. Sobre todo porque hay una cuestión real en la Argentina hoy, que es una crisis económica, y hablamos de algo que significa un gasto que para los conductores y conductoras que sería todos los años, y frente a una crisis económica donde realmente ponernos al día con un montón de cosas que influyen en nuestra economía termina siendo un dolor de cabeza. Muchos entienden que o lo interpretan que es una cuestión sumamente recaudatoria y no son tiempos en la Argentina para eso, más allá de la seguridad que pretende brindar, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y creo que es un reclamo justo. Por eso digo, si bien el fin de la legislación es bueno, creo que el momento fue muy inoportuno, muy inoportuno para hacerlo. Fue muy inoportuno. Aparte, ni siquiera estamos... Malargüe. Malargüe no tiene lugar para hacer la RTO. Claro. Y es obligatorio que la hagan. ¿Qué van a tener que hacer? ¿Venir a San Rafael? Claro, no están dadas las condiciones. Tienen que hacer 400 kilómetros para poder hacerla. Entonces digo, bueno, esas son fallas que no deberían estar pasando. Cuando uno implementa algo como es esto, que es donde hay que poner dinero, donde hay que perder tiempo, donde hay que ir a hacerla, donde todo lo que conlleva esto, ¿no es cierto? Donde un momento donde, por ejemplo, no hay cubiertas en Argentina. Sí. Hemos tenido problemas. Y las que hay son carísimas, además. Pero por supuesto, si usted habla por ahí de algunas páginas, diarios digitales, sale comprar cubiertas en Chile y hoy está permitido. Sí. Digo, tenemos serios problemas en la Argentina, por eso digo que hoy la RTO no es algo que le importe a los mendocinos en cuanto a seguridad vial, sí lo que les importa y lo están viendo como una carga. Sin duda. También hay que tener en cuenta que por ahí el reclamo es, bueno, los caminos no están en condiciones y me vas a pedir que mi vehículo esté en condiciones, que las calles estén en condiciones. Digo, y es a diario tal vez el reclamo más importante, ¿no? Y eso influye, hablando específicamente de los accidentes viales, porque mucho tiene que ver con la falla humana, pero también a partir de, se me ocurre pensar, querés esquivar un pozo y eso te termina provocando algún incidente vial. Es parte también de la realidad y esa radiografía que hoy tenemos en la Argentina. Sí, tal cual. Por eso vuelvo a insistir, hoy no es el momento y no era el momento de hacer aplicable la ley, no era el momento de salir a hacer licitaciones para entregar en concesión estos talleres de la RTO. Usted imagínese, lo hicieron también a los que hicieron la licitación y la ganaron, los hicieron invertir un montón de dinero y después lo dejaron un año sin aplicarlo, después medio año más. Digo, creo que ha estado todo mal pensado, mal planeado y mal ejecutado. Bueno, es importante también hacer hincapié en eso, ¿no? En que todos queremos estar dentro del marco de la ley, pero también queremos que la otra parte asuma el compromiso, en este caso, de mejorar las condiciones de los caminos y de las calles, no solamente en Mendoza, digo, también es una cuestión que se vive en todo el país. Pedro, entonces, volviendo al tema de esta modificación, tenemos entendido que avanzaría sin ningún tipo de inconveniente la posibilidad de modificar la ley para que de pronto, si tenemos un dispositivo, lo utilizamos con manos libres, no tengamos ningún tipo de inconveniente y no nos pongan una multa. Así es, desde el Senado salió por unanimidad, así que según las conversaciones que estamos manteniendo, sería de la misma forma en la Cámara de Diputados. Bueno, veremos cómo avanza y a partir de ahí también pediremos que haya una mejor educación y nosotros desde el seno de nuestra familia educaremos a nuestros hijos y a los nuestros en general para que entiendan de qué se trata la legislación, que me parece que eso también es importante, el compromiso de todas las partes. Así es.
Pedro, le agradecemos muchísimo este ratito con nosotros y bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue avanzando este proyecto. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí pasaba el senador Pedro Serra del Frente de Todos, bueno, hablando de esta iniciativa del uso de la tecnología, la incorporación de la tecnología a la hora de la conducción y esta modificación en la ley de tránsito de la provincia de Mendoza para que de pronto si estás usando este dispositivo, siempre que sea con manos libres, que no lo estés manipulando, a los dispositivos tecnológicos, le haces celulares, no tengas ningún tipo de inconveniente. Media sanción en el Senado, esperando que avancen diputados. Seguramente tendremos novedades de esto en los próximos días. Nos tenemos que ir. Les agradecemos a ustedes que hayan estado del otro lado. Ya saben, si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer en www.unidiversidad.com.ar. Se van a la pestaña de Señalú. Después, a Chat Político, se van a encontrar con todas las temporadas, con todos los programas y bueno, pueden volver a ver este y el que quieran de Chat Político. Nosotros nos despedimos, entonces será hasta la próxima. Muchas gracias.